Hemos estado viendo durante todas estas últimas predicaciones las características de los apóstatas. Hemos visto las características tanto de los apóstatas como de los falsos maestros. Pero el día de hoy vamos a ver cómo debe actuar ante ese ataque, ante este flagelo que va a atacar a la iglesia, cómo debe reaccionar la iglesia, cómo deben reaccionar los miembros, los creyentes de la iglesia local. Y es por esa razón que vamos a ir al texto del día de hoy y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Señor, en esta noche te damos muchas gracias, te amamos y te bendecimos y te pedimos por favor que nos ayudes, Señor, a poder abrazar el consejo de tu palabra, Señor, el consejo que tu Espíritu Santo, Señor, le reveló por inspiración divina a Judas. Y te pido por favor, Señor, que siguiendo los consejos que da tu palabra, Señor, podamos mantenernos firmes en frente del ataque, Señor, de la apostasía y de los maestros engañadores que quieren lesionar a la iglesia, Señor. Hoy ponemos delante de ti nuestras vidas y te pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, dice así el texto del día de hoy. Pero vosotros, amados, y esto es interesante que lo tengamos en cuenta, ese pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amén y amén. Entonces, el día de hoy, el autor Judas nos va a hablar acerca de la responsabilidad que yo debo asumir en frente de este ataque que vendrá subsecuentemente a la iglesia. Un ataque que, como lo vimos la semana pasada, ha sido advertido por todos lados. Y él, en estos cortos textos, en estos cortos versículos, va a decirle puntualmente al creyente lo que tiene que hacer ante este ataque. Y eso es lo importante que vamos a ver el día de hoy. Y el texto comienza diciendo que nosotros debemos hacer algo al respecto. La posición del creyente frente al ataque no debe ser pasiva. De hecho, el mismo autor ya desde el verso 3 nos ha dicho algo. Judas capítulo 1, verso 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Él, antes de dar esa descripción tan clara que ha dado de los apóstatas y falsos maestros, ya nos había advertido que hiciéramos algo, y es contender por la fe, o sea, que no perdiéramos lo que hemos recibido, que es un tesoro, que es nuestra fe, lo que nos han enseñado. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Y por esa razón, mis hermanos, no puede estar pasivo ante el ataque el creyente. El creyente no puede estar quieto. El creyente no puede estar allí viendo cómo es vulnerada la iglesia o cómo se enseñan herejías desde los púlpitos o cómo se llaman lugares donde para nada son iglesias y se autodenominan iglesias, o se levantan personas que para nada son siervos de Dios diciendo que son siervos de Dios, o se levantan personas diciendo que ya hablan todavía hoy como los profetas del Antiguo Testamento, o que tienen la misma autoridad para generar doctrina como los apóstoles y no hacer nosotros nada. No, eso sería un error gravísimo de nosotros como iglesia, de nosotros como creyentes. Debemos pronunciarnos, debemos hacer algo al respecto, y eso es con lo que quiero que iniciemos el día de hoy. Nosotros nos tenemos que pronunciar ante el ataque. Y lo primero que dice precisamente el texto el día de hoy es: pero vosotros.
Acá ya comienza nuestra responsabilidad. Pero vosotros, amados, y cuando habla de amados, recuerden, eso lo vimos también en el primer sermón que vimos del capítulo 1 al 3, veíamos que de esa manera se denomina Judas a los creyentes, amados, guardados, escogidos. Entonces aquí se está dirigiendo a los creyentes, aquí ya no está hablando de los soñadores, de los que mancillan la carne, de estos terribles personajes, sino que ahora está hablándole a los creyentes. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primer consejo que nos da Judas es que nosotros nos acordemos. Que nosotros nos acordemos. Ahora, ¿quiénes se van a acordar del consejo divinamente dado? Los creyentes. Ya hemos mencionado en esta carta lo categórica que es la diferencia entre creyentes e incrédulos, entre falsos hermanos y verdaderos convertidos. De hecho, el comportamiento de cada uno de ellos demostrará quién es quién. Las personas que se dejan engañar por estos apóstatas y falsos maestros dejarán ver que no son verdaderos creyentes. Pero una persona que trae a memoria que en muchos lugares de las escrituras nos han advertido de que estos personajes se iban a levantar e iban a atacar a la iglesia, y por recordarlo estaríamos atentos a la situación, demostraremos que somos verdaderos creyentes. No debemos olvidar lo que anunciaron los emisarios de Dios. La apostasía no es una novedad. Fue advertida desde antaño por los profetas. También fue advertida a lo largo de las escrituras. El mismo Señor Jesucristo lo mencionó y luego los mismos apóstoles. Miren en los términos que lo habla el apóstol Pedro en su segunda carta. Capítulo 3, verso 1 al 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador Jesucristo dado por los apóstoles, por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Entonces el mismo Pedro nos está diciendo que los profetas en el Antiguo Testamento, el mismo Señor cuando estuvo aquí en la tierra, cuando caminó por esta tierra en su humanidad, y también los mismos apóstoles advirtieron de los apóstatas, de los falsos maestros, de los lobos rapaces, y por esa razón es algo que nosotros no podemos olvidar. Este consejo es importantísimo. Entonces, la primera responsabilidad que tenemos nosotros es precisamente recordar la advertencia. Ahora, dice el apóstol Pedro que vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y ya hemos hablado de estas personas que rechazaban la palabra, no viven bajo los términos de ella. Para ellos la Biblia no es autoritativa, y cuando hacen uso de ella, la hacen para cubrir su engañoso proceder con un manto de falsa piedad, porque dan una interpretación incorrecta, echando mano de la Biblia, distorsionando y cambiando su sentido. En oportunidades reinterpretan el significado de la Biblia para justificar sus prácticas incorrectas y se aprovechan del pueblo y lo engañan. Ellos nunca se equivocan y nadie los puede juzgar. Ese pueblo que es engañado, mis hermanos, por estas personas, no es inocente, sino que es responsable de ser engañado. ¿Por qué? Por no recordar que ya se les había advertido al respecto. Entonces, mis hermanos, hoy comenzamos y dejamos establecido que nuestra primera responsabilidad como creyentes es no olvidar el consejo de Dios. Y Dios en su palabra nos ha hablado de manera categórica, de manera clara, de manera diáfana, de manera transparente, de manera a veces escalofriantemente clara. ¿Quiénes son estos personajes y que iban a atacar a la iglesia? Pero continuamos el texto diciendo en el verso 19, estos son, porque dicen, acordaos
que los profetas, los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo les ha hablado de que la iglesia iba a ser atacada por falsos maestros y apóstatas. Y dice Judas inmediatamente, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Y aquí tenemos nuevamente una triada famosa del autor Judas. Él está acostumbrado a darnos características de estos personajes maquiavélicos en grupos de 3. Y lo primero que dice es que estos causan divisiones. ¿Por qué dice que causan divisiones? Porque ellos son sectarios, crean división de manera oculta. Pero la separación finalmente se va a manifestar y se evidenciará precisamente en la descomposición. Así es que actúa la herejía, mis hermanos. Los falsos maestros empiezan a sembrar aquí y allá ciertas como sombras de dudas acerca de lo que dice la escritura o lo que significan textos importantes de la palabra o doctrinas medulares del cristianismo y empieza a sembrar como sombras de duda. El falso maestro trae nuevas interpretaciones. Es que nadie se dio cuenta de esto, pero a mí Dios me mostró aquello. Y empieza a guiar a ese grupo de personas que lo escuchan hacia otro horizonte, apartándolos de la fidelidad de perseverar en la doctrina de los apóstoles y lamentablemente desvían a ese grupo y no para adorar claramente y plenamente al Señor. Ahora, cuando habla de que estas personas causan divisiones, que es a lo que quiero apuntar el día de hoy, es interesante, mis hermanos, algo que dice Proverbios capítulo 6. En Proverbios capítulo 6 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Voy a nombrar las 7, pero me voy a quedar con la última, que es lo que estamos hablando, de las divisiones. ¿Qué aborrece el Señor? El Señor aborrece los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Pero miren lo que dice el verso 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Los que causan división al interior de la iglesia son abominables para el Señor, mis hermanos. Los que causan división. Y cuando hablamos de que causan división, estamos hablando de personas que usan su novedosa manera de ver el cristianismo, su novedosa manera de ver la forma de hacer iglesia, su novedosa manera de levantar el ministerio y los lleva a ser solitarios, a apartarlos del cuerpo de Cristo. Yo durante 14, 15 años estuve en una iglesia, en un lugar donde me prohibían ver predicaciones de otro pastor, porque la revelación, mejor dicho, la más pura, Dios se la había dado solo al pastor con el que yo estaba. Solo él tenía la iluminación, solo él tenía la razón. Y nos decía, solamente pueden leer mis libros, solo pueden ver mis videos, solo pueden ver predicaciones de las personas de esta iglesia, no más. Porque si ustedes escuchan sermones de otras personas, se van a confundir. Ellos no interpretan de igual manera la Biblia como yo la interpreto. Y así yo duré perfectamente 15 años. Y yo fui responsable. Yo fui completamente responsable. De hecho, uno llega a depender tanto de esas personas que ni siquiera uno lee correctamente las escrituras, sino que cuando uno va a la Biblia, uno ve en lo que lee la Biblia, porque uno lo lee no completo, sino sacándolo de su contexto. Yo lo leía y yo solo podía ver lo que esa persona interpretaba. No tenía una libertad interpretativa porque pues tampoco estaba leyendo correctamente la escritura. No leía completa la Biblia, no leía los textos dentro de su contexto, sino que todo el tiempo entraba precondicionado a la escritura para lo que ya me habían dicho que significaba. Entonces esto es tremendo. Una persona que motiva la división por exaltar su ministerio es una persona que aborrece el Señor. Nosotros no hemos sido llamados a levantar nuestros propios reinos. Nosotros no hemos sido levantados
por ejemplo, yo como pastor no he sido levantado para poner una iglesia con cierto nombre en Jamundí y hacer que se llene a como de lugar y luego abrir otra y otra y otra que se llame de la misma manera y que toda la gente me rinda cuentas a mí y que todo gire en torno a mí y que nadie más pueda preguntar y la última palabra la tenga yo, porque eso es una cosa tremenda, eso dejaría ver mucho el corazón de la persona que está dirigiendo ese ministerio. Pero lamentablemente eso es lo que está pasando al día de hoy. Eso es lo que está pasando al día de hoy, mis hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado, porque los que causan divisiones al interior de la iglesia son abominados por el Señor. El creyente alienta y promueve la unidad de la iglesia. Hay comunión a pesar de las diferencias, porque un reino dividido contra sí mismo no prosperará. Y en la iglesia debe haber armonía y debe haber comunión. Y de hecho, cuando hablamos en la iglesia, hablamos que entre iglesias debe haber comunión. Yo, por ejemplo, la iglesia de Jamundí es una iglesia bautista reformada. Y yo tengo comunión con otras iglesias que ni siquiera son bautistas, que pueden ser presbiterianas, pero tengo comunión con ellos. Y me hablo con ellos y hablo con esos pastores y tenemos comunión con ellos. Yo pido consejo de otros pastores, yo no me las sé todas. Pero una persona que promueve con su mismo comportamiento la división, el sectarismo, terrible. Aún hay congregaciones que dividen, que sectorizan, que segregan a la misma iglesia local, haciendo, por ejemplo, grupos solo de damas, grupos solo de caballeros, grupos solo de niños, grupos solo de jóvenes, donde estos grupos empiezan a ver con desdén a otros grupos. Es que el grupo de mujeres gana más personas para la iglesia que el grupo de hombres. No, es que los jóvenes son más novedosos que el grupo de parejas. No, es que los niños son más creativos que el grupo de jóvenes. Eso no tiene presentación, mi hermano. Eso no tiene presentación. De hecho, en ninguna de las presentaciones que al día de hoy todos esos movimientos novedosos han traído división al interior de la iglesia son aceptados por el Señor. Hemos sido llamados a ser la comunidad de los santos. Hemos sido llamados a que nos congreguemos sin distinción de raza, de lengua, de cultura, de edad, de estado civil, seamos solteros, casados, ni de edad, seamos niños, jóvenes o adultos, de estrato social. Entonces tengamos cuidado con aquellos que causan división al interior de la iglesia. También dice la escritura, mis hermanos, estos que causan divisiones, pero también hay otra característica y es los sensuales, los sensuales. Ahora, antes de entrar a hablar de los sensuales, me gustaría que entendiéramos que algo que causa división fuertemente en algunos sectores de la iglesia es precisamente la doctrina. Y hay muchas iglesias que se autodenominan como iglesias de sana doctrina. Pero bueno, dejemos claro, porque la verdad también divide. La verdad pone a un lado la verdad y a un lado pone la mentira, ¿ok? Y cuando una persona sigue la verdad, estará del lado de la verdad. Entonces, es importante la sana doctrina a la hora de unir a la iglesia. Es que, pastor, tú hablaste en la predicación de que debemos velar por la unidad. Entonces, velemos por la unidad y no importa que esta persona piense diferente que yo. No importa que esta persona crea que Jesús es Dios y otros crean que Jesús no es Dios. No, como la idea es ser unidos y no separar a la iglesia y no sectorizarla, pues no importa que no tengan mis mismas doctrinas fundamentales. No, eso es gravísimo. Si algo no puede negociar la iglesia, es la verdad. Y por esa razón, mis hermanos, muchas iglesias van a autodenominarse como iglesias de sana doctrina. Pero la pregunta del millón es, ¿qué es la sana doctrina? Es la enseñanza que emerge de la escritura, fiel a lo que enseñó Moisés, los profetas y los apóstoles, y que nos señala a Cristo como Salvador y suficiente para todas nuestras necesidades, para la edificación constante de la iglesia. La doctrina de la palabra une a los creyentes.
mientras que las falsas doctrinas y mandamientos de hombres dividen y destruyen. Vuelvo y repito, la doctrina de la palabra une a los creyentes, pero la doctrina de hombres falsos divide y destruye. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, y nuestra responsabilidad es recordar este consejo. Ahora, otra característica que ellos tienen son los sensuales. Y cuando hablamos del término sensuales, hablamos en términos de los que andan en sus sentidos físicos. No estamos hablando de nada sexual. El término sensual habla de los sentidos, de los 5 sentidos. Entonces, cuando habla de estos que causan divisiones, que son sensuales, estamos hablando de aquellos que no son espirituales, sino que son solo guiados por lo que dicen sus 5 sentidos. Son como animales, no en el sentido peyorativo, no estoy diciendo que son una bestia, no, sino en el sentido de su modo de vivir. No viven en sentidos de trascendencia. Ustedes se han dado cuenta, los animalitos no viven con el sentido de la vida eterna. Ellos viven el aquí y el ahora. Y hay así muchas personas que viven al día de hoy y se autodenominan líderes espirituales. Y eso es la gran paradoja. No viven en términos de trascendencia, sino en suplir sus necesidades básicas. Solo piensan en el aquí y en el ahora. Y todo gira en torno a ellos. Pueden decir que sirven a Dios, pero finalmente solo son unos materialistas que viven en función de suplir sus necesidades básicas por encima de su destino eterno. Por eso es que es tan diabólico, por eso es que es tan terrible, por eso es que es tan bestial, animal y terrenal el falso evangelio de la prosperidad, donde solamente Jesús murió para que tú logres realizarte personalmente. Por eso es que es algo que es traído de los cabellos esa posición. Ahora, estas personas finalmente son las que no tienen el espíritu. Y eso es importantísimo que nosotros lo meditemos. Cuando dice que no tienen el espíritu, son personas que no han sido regeneradas, que no han nacido de nuevo. Cristo finalmente no ha muerto por ellos. No quieren y tampoco pueden sujetarse a Dios. Y esto es tremendo, mis hermanos. Quiero leer algo que dice Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivéis según la carne, le está diciendo Pablo a los romanos que son hermanos, que son creyentes, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y aquí, mis hermanos, tengo que decirles algo que es delicado, algo que es fuerte, pero que es real. Dentro de la iglesia hay personas que no tienen el Espíritu Santo. Mis hermanos, hay pastores, hay ancianos, hay siervos que no han nacido de nuevo, que sencillamente por tener una confesión de fe, sencillamente por asistir a una iglesia, sencillamente por hacer parte de una membresía y por obviamente haber acudido a algunos medios de gracia, han participado de esto, pero que realmente no han nacido de nuevo. Sus motivaciones, sus metas y sus objetivos serán distintos al de un verdadero creyente. Podrán por un tiempo escampar en la iglesia, pero una iglesia de sana doctrina hará insoportable su estadía en esos lugares. Porque, mis hermanos, si desde un púlpito se predica solo sana doctrina, si desde un púlpito se predica solo la bendita palabra de Dios, se es, mejor dicho, teocéntrico, no antropocéntrico, o sea, el culto no gira en torno a que las personas se sientan agradables, sino que el culto gira en torno a agradar a Dios. Y los sermones son completamente bíblicos y son en orden y con predicaciones positivas. Y los únicos eventos adicionales que hay dentro de la iglesia son eventos de capacitación académica, teológica. Una persona puede militar por un tiempo en una iglesia bíblica, puede militar. Pero si esta iglesia insiste en ese énfasis de la escritura, en ese énfasis de vivir lo que enseña, una persona que realmente no ha nacido de nuevo terminará por botar la toalla. Por eso las personas que no han nacido de nuevo y que se dicen cristianas son tan felices en esos movimientos donde velan porque se realicen personalmente, tengan éxito y prosperen.
Por eso se sienten felices allá, porque son como animalitos que solo buscan su realización material, física, terrenal. No hay trascendencia, no hay deseo del reino de Dios, no se piensa en la vida eterna. Entonces, en ese orden de ideas, la sana doctrina depura a la iglesia, pues el evangelio tiene como prioridad la salvación. Y estas personas que se dicen creyentes, pero que no han nacido de nuevo y no tienen al Espíritu Santo, ellos tienen lo terrenal y lo pasajero como prioridad. Y el mensaje en últimas ya no les será pertinente y por ello querrán cambiarlo. Escúchenme bien esto. Por eso es que un apóstata, por eso es que un falso maestro quiere cambiar el mensaje. Porque el verdadero mensaje del evangelio no es pertinente para una persona terrenal. No es de valor para una persona que no ha nacido de nuevo, porque él quiere escuchar otra cosa. Lo hablábamos en otro escenario con lo de no darle las perlas a los cerdos. Tirarle las perlas de la salvación a gente no creyente y gente que anda pensando en los deseos de su carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, es como botarle precisamente perlas a los animales que quieren es lentejas o quieren grano para alimentarse y no entienden lo valioso de las perlas de la salvación. Y enojados se volverán y aún lastimarán a las personas que les ofrecieron esas perlas. Entonces, mis hermanos, por eso el apóstata y el falso maestro quiere cambiar, quiere matizar, quiere innovar el mensaje, porque para él, así nomás, como está en la escritura, no le es pertinente, no le es un tesoro, no le es valioso. Entonces, mis hermanos, la misma sana doctrina hará que los falsos maestros, hará que los apóstatas salgan de las iglesias bíblicas. Cuando se predica la sana doctrina desde el púlpito, solamente hay dos respuestas. O la gente se arrepiente o la gente se aburre y se va. No hay no hay una tercera, podríamos decir, acción o reacción ante escuchar el verdadero evangelio. Entonces, mis hermanos, el día de hoy hemos hablado de la primera, escúchenme bien, responsabilidad del creyente ante la apostasía. Hemos hablado de que la primera responsabilidad que tiene el creyente es recordar las advertencias. Pero luego empieza a dar otras características que debe tener, bueno, otras responsabilidades más bien que tiene el creyente ante la apostasía. ¿Y cuáles son estas? Verso 20, dice Judas, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver otros dos consejos. Uno de ellos es recordar. Ahora dice, edificaos sobre vuestra santísima fe. Segundo consejo, edificaos. Y el tercero, orando en el Espíritu. Mis hermanos, es importante tener en cuenta que el apóstata destruye, mientras que el creyente edifica. Es diferente arruinar y destruir a edificar y plantar. Un falso maestro, un apóstata, destruye las vidas, arruina las vidas. Mientras que una persona que es un verdadero creyente, por la bendita palabra de Dios, va a edificar y va a plantar y va a guiar a las personas al mejor lugar que es la presencia de Dios. Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Mis hermanos, porque la pregunta del millón sería, bueno, si una de mis responsabilidades es edificarme sobre mi santísima fe, ¿cómo lo hago? Bueno, mis hermanos, nosotros edificamos y sobreedificamos es a partir de la bendita palabra del Señor, a partir de la bendita palabra del Señor. Lo único que sobreedifica al creyente es la bendita palabra de Dios. El creyente crece en la fe cuando se le enseñan las escrituras. Algunos están más afanados por edificar un edificio físico. Algunos están más afanados por tener un local más grande y traer más gente a la iglesia. Algunos están más afanados porque hayan
de pronto herramientas más modernas, computadores más sofisticados, tecnología de punta. Pero mis hermanos, todo esto no es malo. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, no estoy diciendo, nosotros ahorita como iglesia estamos buscando un lugar un poco más grande para poder cumplir las normas de bioseguridad y podernos reunir aunque sea una vez al mes todos. Entonces eso no está mal. Pero mis hermanos, la real prioridad de la iglesia local es que la gente madure en la fe a través de exponerla a un estudio correcto, responsable y fiel de la bendita palabra del Señor. A mí me llama la atención que en tiempos de Nehemías ellos construían el muro para que sus enemigos vinieran a Jerusalén y no los conquistaran, no los tomaran, no los lastimaran. Y lo tremendo del asunto es que para construir ese muro, todos los habitantes de Jerusalén con una mano construían y con la otra tenían la espada. A mí me llama la atención que en este caso, en el verso 20, está diciendo Judas, vosotros amados, edificados en vuestra santísima fe. Pero el consejo que nos dio en el verso 3 fue que contendiéramos ardientemente por nuestra fe. Nosotros con la misma palabra podemos pelear para no perder la fe, la espada, y podemos edificar a otros con la bendita palabra del Señor. Y esa es la actitud que debe tener todo creyente. Construir para el crecimiento de la iglesia, la madurez de la iglesia, a través del estudio y guardar la bendita palabra del Señor, pero también contender la espada, pelear porque las doctrinas fundamentales del cristianismo no sean periódico de ayer, sino que siempre estén vigentes y que la iglesia se convierta precisamente en la columna y el baluarte de la verdad. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en 1 Corintios 3, verso 10 al 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificó encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mis hermanos, la mejor forma como creyentes de edificarnos en la fe es meditando a diario en la bendita palabra del Señor. Es la única forma, mis hermanos. De hecho, ustedes se van a dar cuenta que todos los consejos que va a dar al día de hoy Judas van a ser consejos que apuntarán a la palabra. Efesios 2:20 dice lo siguiente, del verso 20 al 22, dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quienes todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿Qué es lo que le debemos enseñar a los niños en la casa? La palabra de Dios. ¿Qué debemos enseñarles a los jóvenes? La palabra de Dios. ¿Qué debemos enseñarle a los adultos? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que deben tener enfrente los ancianos? La bendita palabra del Señor. De hecho, por eso el seminario teológico de la iglesia tiene el nombre que tiene. Se llama Seminario Teológico para Todos, Efata. Y se llama así porque queremos que la teología no sea algo solamente del ministro que se va a dedicar tiempo completo a predicar la palabra de Dios, sino que la teología es un asunto de todos al interior de la iglesia, del niño, del joven, del adulto, del anciano, del ama de casa, del hombre profesional, del pensionado. Todos deben conocer su fe. Es la mejor manera de ser edificados y crecer, mis hermanos. Pero también dice otro consejo, Judas. Dice, vosotros amados, edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Y este término, orando en el Espíritu, sí que ha tenido malas interpretaciones. Hay gente que piensa que orar en el Espíritu es blanquear los ojos y entrar en un trance. Hay gente que piensa que orar en el Espíritu es empezar a orar en lenguas extrañas y con movimientos y con ademanes todos raros y de ultratumba. Hay gente que piensa que orar en el Espíritu es comportarse raro. Y eso no es orar en el Espíritu. El apóstol Pablo nos habla de qué es orar en el Espíritu, Romanos capítulo 8, verso 26. Pero me gustaría que leyéramos este texto con responsabilidad y verso 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Está hablando de que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad
y nos ayuda a pedir como conviene. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí la gente, entonces se le raya la cabeza y dice, gemidos indecibles, entonces tengo que comportarme de manera rara. Pero no, sigamos leyendo, es que uno tiene que leer en el contexto. Mas el que escudriña los corazones, está hablando del Espíritu Santo, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Qué es lo que intercede con gemidos indecibles el Espíritu Santo? Él empieza a pedir por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Y dónde está descrita la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad revelada de Dios? La Escritura. La Escritura, mis hermanos. Entonces, ¿qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es orar conforme a las Escrituras. No orar según mis antojos, Señor, que me gane el chontico, que me gane el baloto. No es orar según mi egoísta corazón. Quiero ser el hombre más exitoso del mundo. Sino orar en el Espíritu es orar y pedir y tener comunión con Dios, pero en términos que lo diga la Escritura, mis hermanos. En los términos escriturales. Yo les dije el día de hoy que todos los consejos nos iban a remitir el día de hoy a la bendita palabra de Dios. Es que orar en el Espíritu es tener comunión con Dios bajo los términos que determina la Escritura. Por ejemplo, al día de hoy muchos se levantan y dicen, no, decreta, ordénale a Dios que te bendiga, ordénale a Dios que te sane, ordénale a Dios que te dé esa persona que deseas en tu área sentimental. ¿Dónde dice eso la Escritura? ¿Qué asidero bíblico tiene esa práctica? Y hay muchos que piensan que ahí están orando en el Espíritu. Bueno, ¿qué asidero escritural hay para comportarse de esa manera? ¿Dónde en la Escritura dice que la criatura le puede dar órdenes al Creador? ¿Dónde? ¿Dónde en la Escritura habla de que yo, diciendo un poco de palabras sin sentido, Dios de alguna manera está obrando en mi vida y está tratando con mi corazón? Yo quedo sano con lo que estoy diciendo, pero estoy orando en el Espíritu. ¿Dónde dice eso el Señor? ¿Dónde dice eso el Señor? Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, con las malas prácticas. Lo que pasa es que a la iglesia la atacó mucho el misticismo y la gente se ha vuelto muy mística. Y entre más sobrenatural sea la experiencia y más mística y más rara y extraña, más se mueve el Espíritu. No, así no se mueve. Entre más claramente tú entiendes la voluntad de Dios, más Dios puede obrar en tu vida. El texto que estamos leyendo aquí está siendo claro. Dice así el apóstol Pablo, y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿De quién está hablando? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Espíritu Santo intercede por ti solo en los términos que Dios ha determinado que te puede bendecir. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo puede interceder por nosotros? Porque Cristo murió por nosotros. Porque Cristo está sentado a la derecha del Padre. Porque el mismo Señor Jesucristo intercede también por nosotros. Pero todo en los términos del plan de redención que gestó el Padre. Nosotros no nos podemos salir de los ítems y de las formas que ha establecido el Padre e inventarnos nuestros propios ítems. Eso no es orar en el Espíritu. Eso es un terrible desacierto. Ahora, otra responsabilidad podría también ser esta. Judas, capítulo 1, verso 21, conservados en el amor de Dios. Y más que poder ser, es una responsabilidad. Ahora, ¿cómo va a ser una responsabilidad que nos conservemos nosotros en el amor de Dios? Cuando el mismo autor ha dicho en el verso 1 lo siguiente: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo.
Y más adelante en el verso 24, el mismo Judas va a decir, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Entonces, en estos dos textos, estos dos textos lo que quieren decir realmente es que Dios es quien nos guarda, Dios es quien nos cuida, Dios es quien nos preserva. Pero en este caso del verso 21, está hablando de una actitud voluntaria del creyente. Aquí no está hablando en los términos que lo habla ni el verso 1 ni el verso 24, donde es Dios quien nos guarda, sino que aquí se refiere y resalta la responsabilidad que tiene el creyente ante la apostasía. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Es el creyente quien de manera voluntaria decide no creer a las mentiras y conservarse fiel a Dios. Mis hermanos, nosotros somos los que vamos a tener que tener los pantalones cuando nos enfrentemos a la herejía y poder decir yo no creo a eso, sino creo a la bendita palabra de Dios. Ahora, el texto dice algo también que es importantísimo. Dice, ¿conservados en qué? En el amor de Dios. ¿Y qué es el amor de Dios? O sea, ¿cómo demostramos a Dios que le amamos? Hemos dicho que debemos recordar la palabra, donde el Señor nos llama la atención a tener cuidado con estos engañadores. Segundo, hemos dicho que debemos ser edificados, pero somos edificados a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Pero también hemos dicho, mis hermanos, que debemos conservar nuestra fe. Debemos conservar nuestra fe. Pero también habla de conservar el amor de Dios. Y miren lo que dice Juan capítulo 15, verso 9 a 10, y esto es clave. Como el Padre me ama, porque mucha gente dice yo amo a Dios, pero su comportamiento demuestra otra cosa. Miren lo que dice el Señor Jesús. ¿Quiénes son los que realmente aman a Dios? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Está diciendo lo mismo que está diciendo Judas. Permanezcan en mi amor. ¿Y cómo permanezco en el amor de Dios? Verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuál es la mejor manera de demostrar que permanecemos en el amor de Dios? Guardamos su palabra, mis hermanos. Miren cómo todos los consejos del día de hoy que está dándole Judas a los creyentes, y son consejos donde está diciendo, mira, esta es tu responsabilidad, derivan en la escritura. Tanto, escúchenme bien, igual quiero ser repetitivo, quiero ser categórico. Debemos recordar el consejo que nos han dado los profetas, los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo. ¿Y ese consejo dónde está? En la escritura, en la palabra. Debemos también ser de aquellos, mis hermanos, que nos edificamos unos a otros, edificamos a la iglesia y permanecemos en constante crecimiento. ¿Eso cómo se logra? Meditando en la bendita palabra del Señor. Otra vez, la bendita palabra del Señor. En este momento nos está hablando el Señor de que guardemos su palabra. Entonces, todas las responsabilidades del creyente están asociadas a la bendita palabra del Señor. Por eso es tan importante, mis hermanos, que podamos tener eso de énfasis en nuestra vida, la palabra de Dios. Y sigue diciendo el texto, conservados en el amor, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y ese texto, mis hermanos, está hablando puntual y categóricamente de la venida del Señor Jesucristo. Quiero leer el texto como dice. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Tú en qué términos estás esperando en tu vida? ¿Tú qué esperas en tu vida? Los que no tienen el Espíritu esperan tener éxito, esperan tener una vida de lo mejor aquí y ahora. Pero un verdadero creyente tiene su mente y su corazón puestos en las cosas de arriba. Y está tan pendiente de las cosas de arriba que se prepara para su venida. Vive en santidad. Vive entendiendo que un día dará cuentas de su estilo de vida. Pero también el creyente aguarda con esperanza. Su verdadera meta no es graduarse de la universidad.
Su verdadera meta no es casarse y tener hijos. Su verdadera meta no es tener realización personal. Y no estoy diciendo que todo esto sea malo, no. Nosotros vamos a vivir en este mundo y en este mundo tendremos que estudiar, nos casaremos, tendremos hijos, levantaremos una familia, tendremos que llevar pan a esa casa, tendremos que educar a nuestros hijos. Pero todo esto es un peregrinaje temporal. Hay gente que ve todo esto como el todo en su vida. El creyente ve todo eso como un peregrinaje, como algo que es de paso, porque su verdadera meta, su verdadera esperanza está en la eternidad. Una persona que no vive en términos de eternidad no se cuida en santidad, no se cuida en cada día tener más un carácter conforme al del Señor Jesucristo. Y por esa razón, tal vez cuando venga el Señor por segunda vez, no será de los que alegremente lo recibirán, sino de los que avergonzados se ocultarán de él. Entonces, mis hermanos, el deber del creyente es esperar al Señor, pero esperarlo y demostrar con tu vida que le esperas, que le aguardas. Tito capítulo 2, verso 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, Dios es un Dios tan grande, es nuestro Dios todopoderoso. Todo nuestro ser debe vivir en función de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los últimos consejos que nos va a dar Judas, exaltando que es una responsabilidad del creyente, es que debemos, escúchenme bien, no solo velar por nuestra propia salvación, porque todo el tiempo, si se dieron cuenta, habló en términos de que el creyente se cuidara a sí mismo. Ten cuidado de recordar para que no caigas en el engaño. Ten cuidado de ser edificado para que puedas crecer y madurar. Ten cuidado de guardar tu fe, de mantenerte siempre en expectativa a la venida del Señor Jesucristo. Pero ahora, en esta última parte del texto, la gran responsabilidad del creyente es también salvar a otros, conduciéndolos obviamente a la verdad. Y dice el texto de la siguiente manera, y con eso terminamos el día de hoy. Con eso terminamos el día de hoy. Dice así, a algunos que dudan convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor y temblor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Mis hermanos, habla de tres situaciones. Habla de convencer a algunos, arrebatar a otros del fuego, y de a otros con temor aborrecer aún la ropa contaminada por su carne. Algunos que dudan convencerlos, habla de gente que les tenemos que enseñar la escritura. A otros salvarlos, arrebatándolos del fuego, mostrando en las escrituras a nuestro Señor Jesucristo. Pero también de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún su ropa contaminada por su carne. Es que, mis hermanos, por más misericordia que tengamos de una persona, si una persona se niega a volverse a Dios, nunca podremos validar sus obras de pecado, mis hermanos. Nunca podremos validar sus obras de pecado. Cuando dice aborreciendo la ropa contaminada por su carne, está hablando, cuando la Biblia habla de ropas, por ejemplo, cuando habla de este hombre que lo sacan de las bodas del Cordero, lo sacan porque no estaba vestido de bodas, estaba hablando de que sus vestiduras eran viles. Cuando hablamos de vestirnos del nuevo hombre y quitar el viejo hombre, o sea, está hablando de vestiduras. Los términos en los que habla la escritura de vestiduras viles o de vestiduras regias, habla precisamente del estilo de vida de la persona. Por más misericordiosos que seamos con una persona, por más deseo que tengamos de conducir a una persona a la salvación, nosotros nunca podremos validar sus obras pecaminosas. Nosotros debemos decirle lo que estás haciendo está mal. Por más amor que tengamos a la persona, debemos decirle lo que estás haciendo está mal. En oportunidades, confrontarla con su comportamiento será lo que hará que se salve. Precisamente confrontarla con su mal comportamiento es lo que hará que se salve.
que caiga en cuenta que escrituralmente su comportamiento es pecaminoso y por él irá al infierno. Mis hermanos, mostremos a través de las escrituras a nuestro Señor Jesucristo y no ocultemos la bendita palabra de Dios a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. El mismo Señor en su palabra nos está diciendo, tenemos que obrar en pos de la salvación de otros. Mis hermanos, ese es el día de hoy, lo que el Señor tenía separado en el texto que estamos estudiando de Judas. Oremos a Dios y pidámosle el día de hoy al Señor que por favor Él nos permita seguir este consejo, que no olvidemos su bendita palabra y que seamos nosotros de verdad obedientes a lo que Él nos ha aconsejado el día de hoy.